Buenas noches, jóvenes. A mí igual, ayer en la noche estaba viendo una película en la casa de mi... como las de Apple. Y estamos viendo una película y de la nada se enciende y empieza a hablar la pinche bocina sola. Y dice, you want to hear Wiz Khalifa. Y yo, ay, qué miedo. Fue horrible, se los juro. Me asusté. El demonio de tu cuarto tiene buenos gustos. Al menos era Wiz Khalifa. Y no era así como la avanza sinaloense o algo así. No, me muero. Qué alegre, le hubieras dicho, quiero un tequilita. O algo así. Ay, no, qué miedo. Estaban alborotados los espíritus ayer. Buenas noches, César. Buenas noches, jóvenes. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Bien? No tan bien. Bien, bien. Horrible. A mí me quedan los coros hacia comprar el otro que querés. ¿Por qué tuviste un fin de semana horrible, Adriana? Me dan los coros a mi celular. Entonces, y comprar el otro que querés, me dijiste. No vayas a gastar más. No, lo voy a poner aquí. César, deberíamos empezar la clase muy temprano. Bueno, yo digo que vamos a empezar. Estamos todos, ¿verdad? El Zoom cambió la configuración y no nos deja entrar automáticamente, no nos dejó entrar automáticamente, ¿verdad? No, No, pero usted puede cambiar eso en la parte de hasta abajo, si no estoy mal, en las opciones de seguridad. Puede quitar la sala de espera, creo que se llama. Ah, ok. Se quita eso. Sí, ajá, que ya no tiene que usted estar como que autorizando a cada rato. Solo espero que no se quede nadie sin ingresar. Gracias, Sheina. César, solo a mí Rodolfo me dijo de que por las lluvias y como que no tiene internet en su casa. Entonces que tal vez no se pueda conectar hoy. Roberto. Rodolfo. Rodolfo. Ay, juela, era pobre. Bueno, igual estamos haciendo lo posible por grabar las sesiones y yo estoy haciendo lo posible por subirlas y ya tienen una en el portal que yo no creo que ustedes vayan a regresar a echarse la clase otra vez, pero ahí es. Tal vez sí. Uno sale motivado. Yo sé, pero es un requerimiento. Entonces voy a probar porque como se dan cuenta me cuesta esto y entonces si no vamos a tener que mudarnos a lo que la U nos pide, que es la plataforma de ellos, ¿verdad? A ver qué. Eso es hasta más complicado que Zoom, César, de verdad. O sea, no es porque... Y yo y creo es que a no se usted pueden no le poner va a las gustar. cámaras porque Ajá. se traba un montón. Así, un montón. Y el micrófono igual se escucha como bien trabado. Bueno, Esto es entonces más yo haré lo fácil. posible por aprender a bajarlas, subirlas y demás, ¿verdad? Para O en colgarles todo bien. caso utilizar Blackboard, César. Yo creo que es Blackboard. más, sí, Teams es malísimo, malísimo. Creo que es mejor Blackboard. Y la uno tiene Blackboard. Fernanda. ¿Qué? ¿Tiene ¿Es Blackboard? bien? Sí, tiene. Sí, sí, sí. Voy a buscar eso entonces. Sí, necesito una mañana para meterme a aprender. Bueno, jóvenes, buenas noches. Buen inicio de semana. Vamos a empezar. Hoy tengo de nuevo otro precepto para que discutamos y que nos pueda servir durante esta semana. Entonces lo vamos a leer y me gustaría que pudiéramos pues escuchar las opiniones que tengan un par de personas. Ahí está. César, solo disculpe, están poniendo en el grupo que no ha dejado entrar a un par. Voy a
entonces. Ya cerró la puerta, dígales. En otro tiempo. ¿Qué días aquellos? Qué días gloriosos. Ahorita voy. ¿Quién iba a decir que lo extrañaríamos tanto? ¿Quién Mira iba a la decir una. que extrañaríamos que nos cerraran la puerta? No, solo Pamela está pidiendo. Correr para que no nos cerraras la puerta. Tocando Ay, la sí. puerta. Déjenos entrar. Ahora no me cierre, voy corriendo. Ok. Dice, toda crisis tiene tres cosas. Una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para tu vida. A ver, ¿quiénes nos quieren regalar su comentario personal sobre este precepto? Toda crisis tiene tres cosas, una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para tu vida. A ver, Marian, gracias. Denos su opinión. Hola, buenas noches. Buenas noches, Marian. Pues yo creo que se refiere a que las crisis siempre todos las miramos como algo malo, como algo que no nos va a ayudar en nada, porque estamos viéndolo desde el punto cuando estamos dentro de la crisis, pero no pensamos nunca en qué es lo que va a pasar después de la crisis, que son esas tres cosas que nos está diciendo ahí. La crisis va a acabar, entonces también va a tener una solución y nos va a dejar algo para nuestra vida, o sea, no va a ser algo que va pues a estar para toda la vida, ¿verdad? Entonces creo que a eso se refiere, como a ver del lado positivo a la crisis, que regularmente es algo negativo. Gracias, Marian. Hay otras tres personas, dos personas. A ver, denos su opinión. ¿Quién de los dos? Es que no puedo ver quiénes son. Ah, bueno, ok. Voy yo, si no le importa a Pablo. Como en la vida, como que siempre vamos a tener como que estos momentos de crisis que son los momentos como más difíciles que tenemos en nuestras vidas. Y como, o sea, como la vida siempre sigue, o sea, como todo en esta vida es temporal, las crisis, como, o sea, como todo es temporal, como digo, tienen una fecha de caducidad, o sea, que en algún punto esa crisis se va a acabar, y si se acaba es porque tuvo una solución. Entonces, no solo salimos de eso, sino que salimos de eso como personas como aprendidas, por decir así, porque siempre una crisis conlleva un aprendizaje, porque por más como mala que sea, o sea, por más difícil que sea la situación por la que estamos pasando, siempre que salimos es porque aprendimos algo y gracias a ese aprendizaje pudimos salir de eso, o por lo menos aguantarlo, o sea, como que soportarlo para que pasara y ya como que se volviera una cosa del pasado. Okay. Es mi opinión. Pablo, gracias, Reina. Pues, buenas noches a todos primero. Lo que quiere decir más que todo, pues mi opinión es que si las personas tienen algún problema o están pasando por una situación muy difícil, sabemos, aunque ahorita no lo veamos o ahorita en el problema no lo veamos, siempre va a haber una solución, siempre. Y de que tarde lo que tarde, se va a acabar ese problema. Y una enseñanza, pues que las cosas buenas o malas que te ha pasado, pues siempre hay una enseñanza en la vida, siempre.
Eso es algo que yo siento que me lo he grabado mucho yo en la cabeza porque yo he cometido, no se imagina cuántas cosas. Y cosas que sí me arrepiento y otras que no. Y tanto cosas como cosas buenas y malas. Entonces, para mí, lo que más resalta en esa cita es una enseñanza para toda tu vida. No vas a cometer los mismos problemas, porque de esos problemas ya agarramos para no ocasionar otra vez esos problemas o agarrarlos de mejor forma. Gracias, Pablo. Hay otras personas levantando la mano. Linda. Yo creo que lo leí y me hizo mucho sentido porque siento, pues me identifico mucho con lo que dice porque siento que como que yo estoy pasando como por ese proceso. O sea, pero por supuesto que cuando uno está en crisis, como decía Reina, pues sí, hay una solución, hay una fecha de caducidad, hay una enseñanza, pero cuando uno está en la crisis, en ese momento uno no ve esto. Uno lo ve cuando uno sale, cuando uno está fuera de la crisis. Y pues ya fuera de crisis, yo siento que me identifico mucho con esto, encontré definitivamente una solución, fue una gran enseñanza para mi vida, lo único que no ha habido todavía es la fecha de caducidad, pero en este momento sé que va a haber una. Entonces, me encanta lo que dice y me identifico muchísimo y creo que muchas personas y todos nos podemos identificar con eso porque como dijo Reina Pablo, todos en algún momento pasamos por una crisis, solo que creo que sí, definitivamente cuando uno está dentro de la crisis, no lo ve. Y no importa qué tantas veces se lo digan a uno, así como va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar, uno solo no lo ve. Hasta que sale un poco y ve como esa pequeña lucecita, empieza como a darse cuenta que realmente sí hay una solución y mucho más adelante la enseñanza que esto traía, ¿verdad? Porque realmente son cosas que no están pasando por casualidad o porque sí, sino porque realmente traen algo que enseñar. Gracias, Max. Bueno, yo tal vez como lo miro es de que pues eso es la vida. Nuestra vida se puede basar en que siempre estamos en un momento de crisis. Tal vez no es una crisis mundial o es algo muy grande, pero para nosotros siempre va a ser algo. Nosotros no podemos crecer como personas si no tenemos una adversidad, si no hay algo que nos esté impulsando a mejorar, jamás podemos ser más de lo que somos. Hay una película, El Conde de Montecristo. El libro es muy bueno, pero hay una parte en la película específicamente en la que les están hablando de el hijo, un chavito, lo secuestran y quieren mandar una carta de rescate. Él le dice a los que lo secuestraron, hagan lo peor. El Conde de Montecristo le dice que eso es lo que tiene que hacer por el resto de su vida, de que él tiene que decirle al mundo, hagan lo peor, porque yo voy a hacer mi parte y todos van a conocer quién realmente es un hombre. De la misma forma, o sea, todo problema va a terminar, pero eventualmente va a salir otro. Y eso es lo que forja nuestro carácter, eso es lo que nos hace ser mejores personas y lo que nos ayuda a ser mejores constantemente. Es lo que yo pienso. Gracias, Max. Estefanía. Yo lo primero que pensé cuando leí la frase era que pues realmente es bastante irónico porque en una crisis lo último que vemos, como decía Linda y Reina, son estas tres cosas, ¿verdad? O sea, estamos tan al pendiente de saber cuándo va a terminar que olvidamos que realmente en medio de todo esto pues hay que encontrar una solución y algo positivo y creo que la gente muchas veces no se toma el tiempo realmente de aprender algo de la crisis, sino que solo de ver lo malo y de estar tan al pendiente y manejar ansiedad por el hecho de cuándo va a terminar. Ok, gracias. Bercián. Yo quería decirle que... se me olvidó después de escuchar mucho. De que... o sea, al final, claro, como decía Max, de que eso es como que... o sea, así es como es la vida.
porque siento yo que después de muchas crisis, después de muchos problemas, o sea, uno se da cuenta en especial eso de que tiene fecha de caducidad, porque, o sea, en ese entonces se miraba como eterno, ¿va? Como que pasan 1000 años, ¿va? Pero ya después lo mira así como que en el pasado y es como que, bueno, ya pasó, ¿va? O sea, ya aprendí, cabal, de la enseñanza de tu vida. Y cabal también, como decía Max, de que eso es lo que hace que seamos como que, como somos, ¿va? O sea, al final nuestro pasado sí nos define en cierto sentido. Y si no aprendemos de eso, o sea, nadie nace sabiendo cómo vivir, pues. Y es lo que nos enseña más o menos cómo hacernos la vida, pero hacia las malas, ¿va? Ok. Muchas gracias a todos los que nos dieron su comentario. Y yo estaba pensando que para ustedes, que son una generación millennials, acostumbrados a las soluciones rápidas, a todo bien, todo cómodo, todo fácil, todo, por lo menos con relación a lo exterior, ¿verdad? Tener que esperar, tener que aprender en medio de esta situación es más complicado. Tal vez los abuelitos de ustedes pasaron una situación compleja antes, pero esto es una situación nueva para todo el mundo, ¿verdad? Pero especialmente para esta generación, de saber aprender. Ahora, la verdad es que lo que decía Max es que esta vida es una vida de crisis, es totalmente cierto. Si no es por un lado, es por otra. Pero la vida es así. Aquel que no tiene crisis ya está muertito, ¿verdad? El pobre no, ya no tiene crisis que resolver. Mientras esté vivo, tiene que resolver crisis, grandes, pequeñas, pero tiene que resolver. El tema es que yo pienso que de repente no siempre aprendemos de las crisis. A veces yo soy muy necio y no aprendo y me vuelve a pasar una vez, otra vez y no aprendo. Entonces no necesariamente después de las crisis yo salgo mejor. Quisiera que reparáramos en eso, que para salir bien librado de la crisis con el aprendizaje es un acto interno, jóvenes. Y es individual, cada uno lo piensa y piensa en el aprendizaje que tiene que sacar de la crisis, la que sea. A veces también creo que soy muy necio y quiero que la solución sea la que yo quiero que sea. La romántica, la de vivieron felices para siempre y todo muy lindo y todo muy bien. Y yo quiero, por necio, quiero que sea la solución que yo quiero. Y las cosas en la vida, pues pocas cosas suceden como yo quiero que sean, ¿verdad? Las menos. Entonces, parte del aprendizaje creo yo que es también aprender que hay una solución, pero no necesariamente es la que yo quiero, la que mi mente quiere. Tal vez tengo que aprender a ver que van a haber soluciones que no son las que yo quiero, pero que es una solución. Y también pensaba que el aprendizaje a veces yo no lo puedo ver como positivo, digamos, como lindo. A veces el aprendizaje es más allá, es doblegarme, es ser humilde, es ser honesto, es ser, no sé, algo que no suene lindo. A veces tengo que ceder, a veces tengo que humillarme, a veces, yo no sé. Y el aprendizaje a veces es así, no necesariamente es positivo, romántico, mágico, ¿verdad? No necesariamente. A veces el aprendizaje va por otros lados donde yo ni me lo imagino. Y si me cuesta aprender de una crisis, tendría yo que pensar por qué me está costando. Tal vez me estoy resistiendo demasiado en la crisis y por eso me cuesta mucho. Si suelto, si aprendo a soltar, tal vez me vaya mejor en la crisis, tal vez aprenda más rápido y más fácil. En resumidas, creo que voy a aprender de la crisis si dejo de ser tan necio y dejo de querer lo que yo digo que es la solución, que la enseñanza sea linda y que se acabe cuando yo quiero, ¿verdad? Hay que aprender a fluir con las crisis de la vida, jóvenes, para que cuando venga otra crisis ya no me ataque tan duro, ya no me pegue tan fuerte, porque ya aprendí.
Y si algo es la sabiduría, es la suma de cómo salimos de estas crisis. Esa es la sabiduría. Es una persona que tiene experiencia, es una persona sabia, ¿verdad? De cómo resolvimos cada experiencia. Espero que nos podamos quedar con esta idea para esta semana, como repensar esto de las crisis y cómo yo me lo autoaplico. Ok. Ahora, vamos a recordar un poco, si bajan su manita quienes la tienen subida para que podamos ahora notar. ¿Quiénes, no sé si tienen alguna pregunta o un comentario para recordar lo que terminamos de discutir el viernes, en la clase del viernes? Me gustaría como ubicarnos, saber qué fue lo que aprendieron, qué les llamó la atención, si tienen alguna duda de lo que hablamos. Hablamos un poco del desarrollo emocional, ¿verdad? Cómo es que se da, vimos las bases neurológicas y los componentes cerebrales que tienen que ver con esto. Les insistía yo que fuéramos muy científicos para explicar las conductas y no tan románticos, sino que más objetivos, ¿verdad? Al explicar el asunto. ¿Alguien quiere decirnos como si se quedó pensando en algo, si recordó algo, o enriquecer eso que aprendimos el día viernes? ¿No? Realmente se desconectaron. A mí, César, Sí. a mí me gustó la parte cuando hacían como una comparación de el síndrome, el estado y la reacción, y le ponían un signo igual y como que lo ponían con palabras más comprensibles y cómo es que esto actúa, porque decía que el síndrome era como un descripto, algo que Descriptor. describe, un descriptor, ajá. El estado era la disposición que está la persona, ¿verdad? Y la reacción, pues la respuesta manifestada que genera esa disposición y ese descriptor que hace que la persona cambie su estado emocional. Okay. Y el temperamento, ¿verdad? Que era una interacción genética y ambiental. Ok, pues temperamento, espero que nos quede claro, es con lo que nacemos, ¿verdad? Con nuestra Ujú. tendencia a responder a los impulsos ambientales, y hay varios temperamentos, lo vamos a ver luego. No todos respondemos igual, eso tiene que ver con nuestro cerebro, con nuestra disposición genética para poder responder. Vimos algunos ejemplos de compañeros que nos contaron, hay más irritables, hay más calmados, y ninguno es mejor que el otro. Ningún temperamento es mejor que el otro. En la fantasía quisiéramos que todos fuéramos calmados, pacíficos y no sé, eso no es posible, pues. Hay que aceptar nuestro temperamento, el temperamento de los niños y pues ayudarlos. Marian. Ahí está. Pues en mi caso yo quería como compartir un poquito sobre la práctica que yo tengo con los niños en la mañana, porque yo doy clases a niños de sexto de primaria. Entonces, pero es bien interesante cómo un niño que tiene un desarrollo emocional bien cimentado puede ser bueno en todas las áreas de su vida, y un niño que necesita pues practicar en su desarrollo emocional y tener esta atención en esa parte va a flaquear en algunos aspectos de su vida, en el académico, por ejemplo. Entonces, en la parte de los niños es bien importante también la parte de los papás o el apoyo que ellos van a tener. Tengo un niño que sus papás están separados, pero los papás no se pueden ver. Entonces han tenido reuniones en Zoom con la coordinadora, pero los papás no se pueden ni ver. Entonces los papás realmente están teniendo este comportamiento y el niño no entrega nada. Entonces el niño está a punto de perder la unidad, pues, por lo mismo que su desarrollo emocional no es bueno.
Entonces, sí, eso depende mucho también de los papás, pues, de que a veces está con la mamá, que a veces está con el papá, que la mamá no quiere al papá y el papá no quiere a la mamá. Entonces, así tengo varios casos de niños que algunos tal vez su desarrollo emocional es un poco mejor, tal vez fue un poco mejor cimentado y estas situaciones no les afectan tanto como al niño que estoy dando de ejemplo. Ok, gracias, María. Gaby había levantado la mano. Sí, César. No Es la que, bajen hasta que le dé la palabra, porque si no, después yo es que no. no, o sea, como que ahorita me puse a pensar, pero no es como tan del desarrollo emocional lo que estaba pensando, sino que más como en la estimulación y el vínculo de los papás. Y se me vino el caso de Ginny, la niña salvaje. No sé si que le dicen niña salvaje, no, no conoce. Bueno, es una niña que la encerraron como por varios años en un closet. Entonces, cuando ya lo descubrí, o sea, como que las autoridades lo descubrieron y obviamente ella ya tenía 13 años y parecía una niña de 5 años, pues, pero con el vínculo y el apego que logró hacer con los terapeutas y el psicólogo y todo, aunque pudo salir adelante y pues obviamente ¿cómo se dice esto? Como las lesiones cerebrales de las que ya no podían desarrollarse estaban, pues todavía se tenían repercusiones, pero que aún así, o sea, ya pudo caminar, pudo tener este afecto con el terapeuta y todo, y de hecho el terapeuta hasta la quería como que adoptar y así de tan cercano que se había vuelto el vínculo, pero eso fue. Ok. Qué buen ejemplo. Y como Carlos. Comentando esto que decía Gaby, me parece bien interesante porque pues llegué a la conclusión de que el desarrollo emocional que uno puede generar, en parte también llega a ser instintivo, pues porque vemos la importancia que es enseñarlo y que los padres lo reflejen a los niños desde temprana edad, pero igual podemos notar que si no pasa eso, igual la persona va a hacer su esfuerzo y es un instinto también crear esa afectividad con, en este caso, los terapeutas, que fueron como la figura paternal de la niña, pienso yo. Ok. Es importante entonces que menciona mucho la palabra vínculo. Quisiera detenerme un poco en esto solo para agrandar un poco el concepto. Y el vínculo se refiere a esta relación que se desarrolla entre los cuidadores y el infante. Yo creo que empieza desde antes del embarazo. No que se dé el vínculo, pero las mentes de los padres sí tienen que estar dispuestas a esa vinculación. O sea, esta es una cuestión mental, ¿verdad? La disposición del padre de vincularse con su hijo, de establecer esta relación con su cría. No es la cría, esto sí me gustaría que nos quedara claro, que no es la cría la que se vincula, no nace de la cría hacia el cuidador, los lazos vinculares, sino que los lazos vinculares son de los cuidadores a la cría. Son lazos vinculares bien concretos, no es una cosa así telepática y energética, no, son conductas específicas que hacen los papás para poder vincularse con los hijos. Hace algunos años asesoré la tesis de Marcus, yo me imagino que ustedes lo conocen, Marcus Rivera. Entonces, estaba muy interesado Marcus en describir cuáles son las conductas específicas de los cuidadores que desarrollan el vínculo. Y entonces
Marcus investigó en una inmensa cantidad de documentos que decían las investigaciones sobre eso. Y entonces hicimos una lista de conductas específicas. Está el documento, ahí está la tesis, como un inventario de conductas que hacen los adultos para vincularse con los infantes. Y hay cosas tan sencillas como arrullar, cambiar, hablar, cantar, agitar, levantar, luego alimentar, consolar, también disciplinar, también es una conducta de vínculo. Son todas estas conductas las que hacen que se desarrolle una relación con el infante. Entonces no son como cuestiones, digamos, como no visibles, sino que son conductas que se pueden ver. Usted puede ver a una madre cómo se vincula con su hijo estudiando sus conductas. Usted la ve, lo cambia con cuidado. Le quita el pañal con cuidado, lo asea con cuidado, es tierna, lo baña con mucha delicadeza. Tiene conductas de cuidado y que preservan la vida del infante. Eso hace que el infante se desarrolle. Todas estas conductas de afecto, que se llaman vínculo, ¿qué cerebro es el que desarrollan? ¿Qué cerebro se desarrolla con las conductas vinculares? Es una pregunta. El medio, ¿no? El cerebro medio, el cerebro emocional. Ese cerebro se desarrolla con conductas vinculares, con afecto. Entonces, cuando recibe afecto, el niño genera una cantidad de químicos, especialmente oxitocina, que es la hormona del vínculo. Cuando usted quiere contacto, quiere platicar, quiere ver a sus amigos, lo que pasa es que tiene un shot de oxitocina en la sangre y eso le hace necesitar el contacto con la gente. Es oxitocina. Que las mujeres tienen naturalmente activados sus receptores de oxitocina, los hombres lo aprendemos. Pero esto se desarrolla a través con el químico de oxitocina. Y entonces estas conductas del vínculo que hacen que se desarrolle el cerebro medio es puro afecto, es puro cuidado. Pero como les digo, conductas vinculares que son saludables para la criatura, porque hay mamás que sí hacen todo lo que acabo de decir, pero de manera agresiva. Les zafan sus bracitos, los nalguean, les hacen movimientos bruscos, hacen cosas que no vinculan, sino que generan miedo en la criatura, ¿verdad? Entonces no vinculan, sino que hacen lo contrario. Trastornan el cerebro medio. Ahora fíjense pues, todas estas conductas de cuidado en la primera infancia se quedan grabadas en el cerebro emocional. Todas estas conductas de vínculo se quedan grabadas ahí y van a determinar la manera en la que usted se va a vincular más adelante con el resto de humanos. Estas figuras se quedan ahí y van a darle una opinión sobre usted mismo. Cómo manejar sus emociones, cómo manejar los impulsos, cómo se va a quedar grabado allí. En el mejor de los casos, un buen cuidador es tierno, es firme, es amoroso con su cría. Y la cría será saludable. No tendrá los problemas comunes, como los que tienen ustedes. Pero cuando el cuidador no es así, cuando el cuidador es negligente, es abusivo, es violento, este niño va a generar problemas. Con sus iguales, con sus parejas, con las figuras de autoridad y con las autoridades. Porque el vínculo se fracturó en algún momento. Va a tener dificultades para regularse, porque el vínculo y será un reto para ese ser humano hacerlo por sí mismo ya en conciencia.
Ya cuando tenga conciencia será un reto para este niño hacerlo. Estoy trabajando con una adolescente. Este es el ejemplo que les tenía para explicar esto hoy. Solo, Linda, ¿usted quiere hablar? Sí, quería compartir algo acerca de lo del vínculo. Hay una película que a mí me gusta muchísimo que se llama Temple Grandin. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de verla. Se trata de hace muchísimos años, no sé en qué años, pero es muy vieja. El caso es un caso real de los primeros casos que se daban de autismo. Y es de una niña que simplemente la mamá no sabía qué le ocurría porque pues no hablaba y pues todas estas conductas de síntomas de autismo, ¿verdad? Y bueno, los doctores le diagnosticaron con autismo y en ese tiempo los doctores decían, afirmaban y se creía que era por una desvinculación con la madre. O sea, eso era lo que les decían a los padres en ese momento, es literalmente usted no quiso a su hijo y por eso es que su hijo tiene autismo. Y eso no se cura y es por una desvinculación con la madre. Lo más impresionante de esta película y lo que más me gusta es que la madre, a través de la vinculación que ella crea con su hija, a través de todos los que explicaba César, de cuidarla, ayudar a vestirla, todas estas conductas que describía, a través de ese vínculo ella logró que la niña hablara y llegara a la universidad y fuera una persona súper exitosa con un diagnóstico de autismo profundo. Y la demás gente no podía creer porque habían como conferencias de autismo como anuales que hacían ahí. Y ella se subió al escenario a hablar, que ella ya era profesional, le había ido a la universidad y todo, le había costado muchísimo, a decir que realmente todo lo que los doctores decían y todo lo que se creía era mentira, que se podía llegar muchísimo más si las personas creían que podían hacerlo, ¿verdad? Porque la madre logró a través de todos estos vínculos que su hija fuera exitosa a pesar de que no tenía un buen pronóstico. Eso, es una película muy bonita. Ok. Era tan impresionante lo que se decía al inicio del autismo que les llamaban madres refrigeradoras, porque se creía que la madre había sido tan fría que su hijo se había vuelto autista. En el inicio así se les decía. Y era un estigma para las madres terrible, ¿verdad? Entonces, el vínculo que se desarrolla a través del afecto desarrolla una amígdala con memorias saludables y desarrolla un cerebro medio saludable. Estas son las bases para una sana personalidad para el futuro, para unas sanas relaciones interpersonales, para unas sanas relaciones de convivencia en una sociedad organizada, idealmente. Cuando esto no sucede, les quería contar el caso de esta adolescente. Entonces, empiezo a trabajar con ella al inicio de la pandemia y es adolescente. Voy a cambiar un poco los datos. Me reúno con los papás, me dan el teléfono de la niña, va a ser por videollamada. Le marco el día que quedamos y me contesta, pero sin la cámara encendida. Enciende el teléfono, pero viendo hacia otra parte. Y dice, ¿puede hablar ahí? Ay, mucho gusto, me presento y entonces el raporcito y me dice, le voy a hacer unas cuantas preguntas. Entonces me hizo unas cuantas preguntas sin verme, ¿verdad? Me dice, ok. Y de repente, poco a poco, mientras hablábamos, fue moviendo la cámara y la pude ver. Y entonces yo me sorprendí porque yo esperaba ver una nena, pues. Y de repente la veo y era con un sudadero negro, con la capucha y tenía todo el semblante de un niño. Todo el semblante de un niño. Y movimientos bruscos, ¿verdad? Ok.
Eso me impresionó. Hablamos y esta muchachita en el lugar donde estaba, toda la unidad que habían desarrollado, se había metido a las clases 0 veces. 0. No había un registro de que hubiera entrado a ninguna clase. Había entregado 0 tareas. Y entonces, ¿cómo estás? Y tratando de entablar la relación. El asunto es que al final logramos hablar y pues me cuenta que ella está que tiene mucho sueño, que de plano que la pandemia le ha dado más sueño y que se pasa durmiendo todo el día y toda la noche. Que se levanta, que ha pasado hasta 2 semanas sin bañarse y se levanta solo cuando la mamá llega y se medio compone y solo la mira, pero que después se duerme otra vez y hasta duerme 24 horas. No, digamos que unas 20 horas. Y demás. Que por eso no se ha metido a entregar tareas y que qué hueva y bueno. No come, no se ha bañado. Y entonces yo le hago preguntas sobre su estado de ánimo, si cómo está, si ha tomado un poquito de sol y bueno, demás. Ustedes ya saben cómo va el asunto. Y entonces me dice, mire, no, mira, creo que me dijo, mira César, antes de que sigamos, yo te quiero decir algo. Porque es que yo por eso no quería el psicólogo. Me dice, yo pertenezco a la comunidad LGTB. ¿Qué opinión te merece eso? Es puberta, pues, es chiquita. Y yo le digo, ¿por qué yo tendría que opinar sobre eso? Es que yo pertenezco a la comunidad y... pero ¿por qué te interesa que yo opine sobre eso, verdad? Tú perteneces a la comunidad, yo no tengo nada que decir. Entonces me dijo, bueno, si tú quieres seguir hablando conmigo, me tienes que dar tu opinión. Si no, aquí se termina la llamada. Yo, no, espérate, sí quiero, sí te voy a dar mi opinión. Pues mi opinión es que si tú estás clara y ya te identificas y ya sabes, nadie tiene que opinar, eso es personal. O si te da problema pertenecer a la comunidad. No, a mí no me da problema. Pero a los adultos alrededor mío sí. Y todos los psicólogos que he hablado lo que han hecho es irse por ahí, quererme cambiar. Entonces yo por eso quiero saber tu opinión. Yo le dije, no, yo no tengo nada que opinar, yo no te llamo por eso. Yo te estoy llamando por otras cosas y pues si querés en algún momento hablamos de eso, si te da problema, pero si no, nos vamos a hablar del problema, de por qué no te estás conectando a la clase, de por qué no estás entregando tareas, de eso vamos a hablar. Ok, entonces ya se tranquilizó. A lo largo de la terapia hemos ya hablado del tema y estamos muy cómodos los dos con el tema. Y su profunda tristeza es que su mamá nunca se dio cuenta siquiera que pasó 2 semanas sin bañarse. Que su mamá nunca se dio cuenta que no había hecho ninguna tarea. Dice, 2 meses y no se dieron cuenta de mí. ¿Eso qué quiere decir? Que no les importo. Entonces no les importo a nadie. Yo puedo estar muerta aquí, no les importo. Y hemos revisado la relación con su madre y la mamá tiene dificultades en relacionarse con ella. Y hay que reparar eso. Y hoy justamente tuve una sesión con ella. Le pedí permiso para hacer un inventario de los temas que quiero hablar con su mamá. Ella me dijo los temas y ella me hizo también una lista de temas prohibidos. Y entonces, con mi promesa de que solo vamos a hablar de los temas que tengo autorizado. Y entonces estoy ahora planeando cómo va a ser esa reunión con los papás y explicarles todo esto que hemos aprendido en estas clases y enseñarles
enseñarles a acercarse a esta muchachita porque ella tiene mucha tendencia a las adicciones, a la pornografía y necesita un adulto, necesita a su madre con urgencia. Y es puberta, entonces lo necesita con urgencia, pues. Para que veamos cómo es el impacto del vínculo o el impacto del no vincularse, ¿verdad? Es impactante a nuestro cerebro medio. Eso está allí en el cerebro medio. Paola, ¿quiere decir algo? Sí, no sé, ahorita me llamó la atención un poco, no sé si está vinculado realmente, pero tal vez esta falta de atención podría estar vinculado con la homosexualidad, ¿usted cree? ¿O es totalmente nada que ver? Desde el punto de vista de la psicología y del desarrollo psicosexual, nosotros creemos que totalmente sí. Pero eso ya sucedió. Eso ya no se va, eso ya no es remediable. Si quisiéramos remediarlo, si fuéramos necios de querer remediar eso no se puede remediar, pues. Y no hay nada que remediar, ¿verdad? No hay nada que remediar, eso es, así se dio y así va a ser. Ok, gracias. Sí, ajá, o sea, no es el remedio, pues, pero sí está vinculado. Entonces. Pero nosotros como clínicos sí sabemos. Y aprovecho para decirles, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de esto, de la identificación y del desarrollo psicosexual, porque de nuevo, jóvenes, la gente sin contexto no lo entiende, ¿verdad? Entonces, si yo le digo a la mamá que la orientación de su hija, la preferencia de su hija tiene que ver con el desapego de ella, va a ser un estigma del que no se va a recuperar nunca. Entonces tenemos que tener como mucho cuidado. Ese tema es verdaderamente delicado. Verdaderamente delicado. Puede salir mal. Entonces hay que ser muy éticos y muy cuidadosos con el manejo de eso, ¿verdad? Bueno, alguien... César, yo tengo una pregunta rapidito. Porque la chiquita dice que no le afecta, pero sin embargo se nota que hay como cierta incomodidad del entorno y de la aceptación, digamos, de los papás. ¿Y eso se trabaja con los papás o con ella para que ella aprenda a manejar eso? Digamos que terapéuticamente, como yo lo he planteado, Sofía, será, yo voy a resolver primero lo que está dando crisis ahorita, que es toda la atención, tareas y todo el asunto. Hay que trabajar en el acercamiento, en la vinculación. Hay, trabajo como de 2 años. Cuando se llegue el momento, cuando ellos estén bien conectados, se quieran, digamos, convivan, vendrá lo otro y será mucho más fácil. Pero de entrada, trabajar esto sería... No es terapéuticamente recomendable, ¿verdad? No lo es ahora. Ese es un ejemplo para que veamos cómo el asunto de la vinculación es tan importante. El ejemplo. Vamos a ver entonces, a continuar con la presentación y vamos a ver el resumen entonces del desarrollo o de las emociones, que era lo que estábamos viendo. Entonces, una emoción, en resumen, es un estado afectivo que se experimenta como una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada a esa reacción de cambios orgánicos de origen innatos, influidos por la experiencia. Las emociones tienen una función adaptativa al organismo, a lo que le rodea. Eso creo que lo dijimos en las clases anteriores, que las emociones, una de sus funciones es adaptarnos al entorno en donde estamos viviendo, ¿verdad? Otra manera de verlo es que una emoción es un estado que se presenta de manera súbita, el cual da origen a una respuesta conductual que se presenta en forma de crisis más o menos violentas o pasajeras. Violentas quiero decir como rápidas, ¿verdad? Inesperadas. Apareció y
luego pasa. Entonces, una emoción, en resumen, vamos a decir que es una reacción, ¿verdad? Y las emociones surgen como una reacción al entorno. Algunas, como vimos, las emociones básicas, 5 para algunos autores, 6 para otros, son reacciones adaptativas para la supervivencia. Esta no es una clase para que aprendamos sobre emociones, pero me parece interesante que lo veamos aquí. Miedo, ira, desagrado, alegría, son emociones básicas. Esta emoción surge y es una expresión, surge como una expresión para adaptarse a lo que está pasando. Si algo es amenazante, frustrante, eso es, la emoción surge como una manera para poder expresar al entorno lo que está pasando y poder conseguir esa adaptación de la que estamos hablando. Luego, la idea es que más adelante uno es consciente de esas emociones. Cuando uno ya es consciente de lo que está pasando, puede ubicar la emoción que está viviendo, entonces se consigue la autorregulación y vuelve a empezar el ciclo. Entonces, la autorregulación sería como dejar que la emoción cumpla su función, ubicarla nosotros, conocer lo que estamos pasando, saber desarrollar estrategias de conciencia emocional y eso va a hacer que lo autorregulemos. La autorregulación, como dijimos en la clase anterior, tiene mucho que ver con el aprendizaje, las experiencias que ayudan a conectar la parte pensante de la amígdala con el lóbulo prefrontal. Ok, si alguien quiere preguntar algo o tiene un comentario, puede irlo haciendo. Entonces, vamos a ver ahora entonces cómo sería la psicopatología, en qué consiste. Estos autores dicen que es el estudio de los orígenes y el curso de los patrones individuales de desadaptación conductual. Cualquiera que sea el comienzo, las causas o transformaciones de su manifestación en la conducta y cualquiera que sea el curso del patrón adaptativo. O sea, cualquier cosa que genere esta desadaptación conductual y cualquiera que sea el curso del patrón adaptativo, no importa. Esto es psicopatológico, ¿verdad? Cuando no logramos adaptarnos. En la actualidad, más que buscar un síntoma, se define la psicopatología como un trastorno, que define como trastorno, da énfasis en los factores de vulnerabilidad. Vamos a hablar de eso aquí. Entonces, la psicopatología, vamos a decir que es, por eso, psicopatología, todo lo que es patológico, todo lo que no vamos a decir normal, pero todo lo que hace que el niño se desadapte, que tenga conductas desadaptativas, que sean conductas que no esperamos de acuerdo a su entorno, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su desarrollo cultural. Todas estas conductas que no se esperen a todos estos criterios serán desadaptativas. Puede ser que el niño nunca las haya conseguido, ¿verdad? Alguna de estas conductas, como por ejemplo, niños que usan pañal a los 5 años, pero lo usan porque los papás nunca se han animado a quitarle el pañal y a los 5 años todavía el niño con pañal, o diurno o nocturno. No es una conducta desadaptativa porque el niño nunca consiguió dejarlo, no lo ayudaron a eso. Sin embargo, puede ser para definir esto del origen, del comienzo de las conductas desadaptativas, podemos decir que entonces puede ser que se haya dado por un evento que el niño venía bien, pasó un evento muy estresante y entonces el niño de vuelta volvió a tener conductas regresivas como mojar la cama
o hacerse popó y manchar la ropa. Y entonces allí si decimos, esta conducta ya no es adaptativa, él ya había conseguido esto y después de este evento muy estresante, que puede ser el nacimiento de un hermano, la enfermedad de la madre o el cambio de casa o la llegada de la abuelita a la casa, lo haya estresado mucho y entonces muestra como una manera de adaptarse a esta conducta regresiva. Ok, vamos a hablar ahora de cuáles son los factores que protegen a los niños, que los protegen de evitar desarrollar conductas patológicas. O sea, ¿cómo hacemos para que el niño desarrolle una personalidad sana o una psicología sana? Cuidados estables recibidos. ¿A quién le gustaría opinar sobre los cuidados estables recibidos? ¿A qué se referirá eso como un factor de protección en la infancia? A ver, ¿quién se anima? O le digo yo aquí, a ver, Ana Paola Apel. Justo iba a levantar la mano. A ver, pues. Me ganó. Pues yo creo que se refiere a los cuidados que se le dio al niño, que hayan sido totalmente como lineales, ¿verdad? O sea, no así como que lo cuido mucho hoy y lo descuido mañana, sino como cuidados. Eso es estable, muy bien. Ajá. Gracias. Ana Sofía, ¿qué ejemplos específicos podría darnos usted de cuidados estables? Tal vez, creo que depende de la dinámica familiar que tengan, pero si están, digamos que los papás trabajan y está acostumbrado con que la niñera lo cuide, pues que siempre esté el patrón del cuidado de, bueno, lo acuesto a dormir, la mamá, digamos, la acuesto a dormir cuando vengo del trabajo o le doy la cena. Y siempre que el niño sienta que hay un cuidado, pero si, digamos, un día le doy de cenar y el otro no porque me fui de parranda, entonces ahí está como la inestabilidad porque un día recibe y otro día no. Ok. Entonces los cuidados deben ser estables mientras el niño los necesita y deben ser en función de él, ¿verdad? No en función de sus cuidadores. Su higiene, su alimentación, su estimulación es parte, pero que sean estables, que sean durante todo el tiempo que el niño está necesitado de un adulto para recibirlo. Otro factor de protección importante para el desarrollo sano es la capacidad de resolución de problemas. ¿Qué se le ocurre que es eso, Oscar? De que tenemos como que la capacidad para, o sea, analizar la situación. O sea, a la hora de la hora tal vez no sea como que tan, o sea, tan fácil, ¿va? En especial como estamos hablando antes de las crisis. Pero la resolución de problemas es como que tal vez usar la lógica para solucionar el problema, hagan la redundancia. Pero en el desarrollo infantil, contextualizándolo en el desarrollo infantil, ¿qué cree usted que es eso? Como o sea, ¿de parte del niño o de como cuidador? Del cuidador. Del cuidador. Como que adaptándose tal vez a cómo es el niño. O sea, si tiene un temperamento muy explosivo, como que buscar estrategias para solucionar o tratar o como llevar mejor ese carácter, como, ese temperamento. Vamos a ver, ¿qué dice Fernanda Valdés? Yo tal vez lo veo como con un ejemplo que me pasó, que un día que estaba en la casa de mi papá, él tiene una nena pequeña y precisamente se le trabó un juguete en un barandal. Entonces lo primero que ella hizo fue llamar a mi papá para que se lo sacara.
pero lo que hizo mi papá fue enseñarle cómo lo tenía que hacer ella y ella solo lo sacó. Yo tal vez creo que la capacidad de resolución de problemas es como el papá le enseña, o en este caso los padres le enseñan a los hijos a resolver ellos sus problemas en este momento. Más o menos lo veo yo por ahí. Lucía Peláez. Yo también más o menos lo miraba por donde decía mi compañera que, por ejemplo, cuando un padre le enseña a un hijo a movilizarse, ¿verdad? A poder empezar a gatear, después a caminar, estar también en tiempos óptimos cuando el niño, digamos, lo necesita. Por ejemplo, si llora es porque tal vez está mojado y entonces él quiere que lo cambien, entonces como que estar ahí e interpretar, digamos, lo que el niño quiere para poderlo ayudar pues, a que se sienta bien. Ok. Luisa. Pues yo lo miro un poco más como el adaptarse y el estar consciente de la etapa de desarrollo del... Si en algún momento se mira algún retraso en alguna etapa del desarrollo, poder pedir ayuda y poder solucionar el problema del niño. Ok. Dulce Capuano. Pues prácticamente iba a decir casi que lo mismo, que es como permitirle al niño poder resolver sus problemas, tanto como ayudarlos. Por ejemplo, enseñarles a ponerse la ropa solos, enseñarles a comer solos, enseñarles a ir al baño y cosas así. Ok. David. Yo también quería complementar con lo que dijo Luisa, que también tiene mucho que ver la capacidad de entender la necesidad del niño y la problemática que él pueda tener y los papás poder, ya sea, como dijeron, enseñarles a solucionarlo o ellos solucionarlo por los niños, porque eso les va a dar una seguridad de que los papás están ahí en caso que ellos los necesiten. Ok. Estefanía. Sí, también con eso, yo he visto muchos papás que a la hora de tratar de ayudar a sus hijos a resolver un problema, se frustran tanto como los hijos se están frustrando por no poder hacerlo. Y regresamos al papá que un papá autorregulado va a ayudar a regular a sus hijos. Entonces, también es parte de eso, o sea, compartir la calma a la hora de enseñar a resolver sus propios problemas en lugar de unirse al caos que está sintiendo el niño y ayudarlo a él de la misma manera al resolver el problema que está teniendo en ese momento y al mismo tiempo aprender a autorregular sus emociones. Ok. La capacidad de resolución de problemas como factor de protección se refiere justamente a los que opinaron cómo enseñarle y modelarle al niño a que resuelva sus problemas. Los problemas que va experimentando de acuerdo a la etapa en la que se encuentra. Sin embargo, las otras opiniones me fueron pareciendo interesantes, como que si el niño tiene un problema, saber atenderlo en su momento, como demostrar de verdad que conozco al niño y veo cuando algo no está dentro de lo que se espera. Pero es irle enseñando al niño de acuerdo a su momento evolutivo, cómo ir resolviendo, cómo irse regulando. Esto que mencionaba Estefanía al final, un padre regulado va a enseñar al niño, bueno, este tiene un problema como lo que hizo el ejemplo que nos puso Fernanda, ¿verdad? Enseñarlo a que tenga retos y enseñarlo a que resuelva, a que él se vaya haciendo independiente. Lo contrario de esto como factor de protección, un factor de riesgo, es el papá que le resuelve todo a sus hijos, que le lee lo que el niño está diciendo. Ah, tú lo que quieres es pachita, ¿verdad? Tú lo que no sé qué, tú lo que... Y le leen todas esas mamás que son helicópteros, que todo el tiempo están sobrevolando a sus hijos, las conocen, que yo creo que son más dañinas que las madres negligentes, pero estas mamás helicópteros que todo el día están y no dejan que se manche, no dejan que se lastime, no toleran que el niño sufra. Estas mamás no permiten que los niños resuelvan sus problemas y después de adultos vemos que son adultos tontos,
adultos, o si no, en la adultez, ya en la segunda infancia, son infantes incapacitados de resolver los más mínimos problemas de la vida. No aprendieron, no saben cómo y se desregulan y entonces buscan cómo calmar sus ansiedades con drogas, con alcohol, con otras sustancias para poder regularse. No lo consiguieron. Otro factor, Marianne. Yo quería decir algo que me parece bastante importante en esa parte de la capacidad de resolución de problemas que pueden tener los niños. Y es que muchos papás o los que sobreprotegen a los niños o no los dejan actuar por sí solos es porque los están subestimando. Entonces, y creo que no solo los papás suelen hacer eso, sino que también los adultos en general. A veces muchos maestros caen en el error de subestimar a los niños. En subestimar realmente lo que ellos pueden hacer, obviamente dentro de la etapa en la que ellos están, pues, en su desarrollo. Claro. Es que para esto hay que tener un poco de información, ¿verdad, Marianne? De saber qué se espera del niño, a qué edad. ¿Linda? Sí, respecto a lo que estabas diciendo de las mamás helicóptero y todo esto, yo tuve un niño al que lo tuve por 2 años y los papás literalmente hablaban por el niño. O sea, el primer año que yo tuve a este chiquito, yo abría la puerta del carro para preguntarle, para decirle buenos días, ¿cómo estás? Y el papá me contestaba con una voz diferente, como que era su hijo. Y yo decía, esto no puede ser posible. Esto no puede ser posible. Y luego me topaba la mamá a la hora de salida para subir al niño al carro. Y yo le decía, mi amor, cuéntale a mami cómo te fue. O de repente le decía a la mamá como, ¿cómo te fue? Y la misma mamá se respondía. O sea, con otra voz. Y insistimos muchísimo en que esto no puede seguir ocurriendo. Todo ese año el niño era de 2 a 3, el niño tenía 2 años y medio. Pasó todo el año y yo perseguía al niño para que me dijera y simplemente me repitiera su nombre, porque no era que el niño no supiera hablar, es que el niño no quería hablar. Y el niño pasó 1 año entero sin hablar. Y literalmente tuve que poner las características de edad, las hojas de características de edad de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y enseñarle a la mamá qué era lo que su hijo, lo que se esperaba de su hijo a la edad que él tenía. Y que si seguíamos con estas conductas en casa, el niño no iba a mejorar ninguna de las malas conductas que ella esperaba que mejorara, porque sobre todo ella nos exigía mejorar esas malas conductas. Entonces, los papás exigen un montón y se quieren dar el lujo de exigir buenas cosas cuando ellos no están teniendo buenas prácticas y no están queriendo pues aceptar las sugerencias que se les dan. Entonces, al final, pues el niño habló, pero al principio era demasiado chistoso y demasiado perturbante que no poder decirle nada al niño porque de verdad los 2 papás respondían por él todo el tiempo. Imagínense cómo eran en casa, pues. Era una conversación entre los 2, nada más. No sé. Ese es un factor de riesgo, entonces, ¿verdad? Otro factor de protección que ayuda mucho en el sano desarrollo de un infante es que podamos propiciar la aceptación, ¿verdad?, entre sus compañeros y los adultos, que él pueda sentirse aceptado por su entorno. Eso creo que no amerita mayor comentario. Pero también un factor importante de protección que se le llama, que garantizan el sano desarrollo, es la competencia manifiesta. O sea, el niño debe sentirse que tiene la capacidad, eso está muy relacionado con la capacidad de resolución de problemas, competencia manifiesta y eficacia percibida. El niño tiene que sentirse capaz y cada vez más de ir alcanzando las etapas y los retos del desarrollo, como ser aplaudido cuando camina, ser felicitado cuando menciona sus primeras palabras,
ser felicitado cuando va haciendo las conductas que vamos esperando, ¿verdad? Que él pueda sentirse eficaz de alcanzar estos retos. Un factor de, bueno, entonces lo contrario de esto sería un factor que lo hace vulnerable. Lo que es importante también es la identificación con modelos competentes, que él pueda identificarse con personas que son competentes, quiero decir competentes en la crianza, ¿verdad? Si se identifica con modelos incompetentes, entonces va a desarrollar esas conductas de incompetencia de la misma forma. Y pues las aspiraciones vienen ligadas a esto. Vamos a ver los factores que generan psicopatología, los factores de riesgo. Entonces, un factor de riesgo importante es el temperamento frágil o vulnerable, ¿verdad? Ya vimos por qué, hemos entendido por qué el temperamento frágil y vulnerable es peligroso, no bien atendido, no bien desarrollado, ¿verdad? Puede generar psicopatología. Niños retraídos o tímidos, que tiene que ver con el temperamento, puede ser un factor de riesgo. Digamos, niños que en la segunda infancia detectamos que tienen problemas con la adaptación social, no tienen amigos, son rechazados, es muy probable que escuchemos en su historia que de chiquitos eran retraídos, eran tímidos, le tenían miedo a la gente y no fue abordado de manera correcta por los cuidadores. Tener cambios constantes es de muchísimo riesgo. Quiero decir, a ver, Adriana levantó la mano. La había levantado hace rato y ahorita la bajé. Si quiere, siga y después la vuelvo a levantar. Los cambios constantes nos referimos a ver, cuando son familias muy inestables, cuando un mes están con el papá, un fin de semana con la mamá, los papás son parranderos y tienen cambios constantes todo el tiempo en la casa, cuando se mudan muchas veces de muchas casas, o cuando son cambios también muy drásticos, cambio de país, cambio de cultura, eso hace niños verdaderamente en riesgo. Las discapacidades físicas o enfermedades crónicas también son factores de riesgo, digamos, parálisis cerebral o una enfermedad que pueda ser crónica, algo de los huesos o del sistema inmune, porque va a requerir otras atenciones para el niño y entonces esto lo va a separar de su desarrollo normal. Demandas excesivas, que era lo que alguien también decía, ¿verdad? Que le pedimos que haga cosas que el niño no está preparado para hacer y que el padre se enoje y lo regañe porque el niño no lo hace y no sea porque no quiere, sino porque no está preparado. Y entonces esto va a generar mucha frustración y mucha opinión de incapacidad, de ineficacia en la criatura. Déficits sensoriales graves, como los que hablamos del autismo o un desorden de integración y retraso cognitivo. También son factores que pueden volverlos vulnerables. Depresión materna posparto, si no hay otra figura segura y estable, ¿verdad? Si la mamá no logra salir de la depresión posparto, no quiere decir que todas las madres que tienen depresión posparto, porque a todas les da, eso vaya a afectar y volverse un factor de riesgo para el niño, sino que cuando no se supera la depresión, es importante que sepamos que muchas madres primerizas generan patología. El parto es el disparador de patología de muchas mujeres. Creo que eso se explica en algunas patologías. El parto es el factor detonante. Entonces hay que ponerle atención a eso. Padres o madres con trastornos mentales serios y con trastornos mentales de personalidad, ¿verdad? También es muy importante. Borderline o depresivos o con tendencias
a la personalidad antisocial. Estos trastornos son de riesgo, pueden afectar o no el desarrollo del niño. Creo que hay unas manos levantadas. ¿Quieren opinar aquí? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué es un riesgo las mudanzas? Porque la inestabilidad implica un proceso de adaptación cada vez, de adaptarse al entorno seguro. Entonces, toda la familia se tiene que adaptar de nuevo, tiene que crear rutinas, tiene que crear todo de nuevo y entonces eso inestabiliza a la criatura. Eso de la misma forma que el colegio, ¿verdad, César? Los cambios de colegio son un factor de riesgo, muchísimo. Pero no porque lo cambiaron de colegio va a ser malo. No, entendamos, es por el proceso de adaptación que significa para la criatura. Digamos que si lo cambiamos de colegio por necesidad, por cuestiones ajenas a los padres, pero los padres están ahí para apoyarlo, para animarlo en la adaptación, pero tienen unos padres saludables, el cambio de colegio no va a importar. Pero si juntamos a padres que son negligentes, más cambios, muchos cambios en el desarrollo, eso puede ser de riesgo. ¿Quién me iba a decir algo? Yo tengo la mano levantada. Ajá, opine. Les iba a contar, yo tuve un caso de una niña que le pasó eso, que tuvo muchos cambios en sus rutinas, entonces eso a ella le afectó mucho cuando estaba en el colegio, ella estaba en segundo primaria. Entonces la mamá pues nos habló mucho sobre que ellas habían tratado de tener como una rutina establecida porque la niña tenía problemas con identificar sus emociones, con hacer las tareas, entonces había tenido como este tipo de problemas y cuando se cambiaron de casa y cuando nació el hermanito y cuando pasaron un montón de cosas, la niña bajó en rendimiento y también tuvo una actitud diferente con sus compañeras. Entonces es un ejemplo claro de lo que cabal ahorita estamos hablando porque a ella sí le costó mucho adaptarse a eso y también le costaba adaptarse al entorno que ella tenía en su clase. Okay. Entonces muchas niñas se daban cuenta de la situación, tal vez no de la situación que ella estaba viviendo, pero sí de cómo ella la estaba afrontando. Ok. ¿Quién más me dijo que tenía levantada? Yo quería dar un ejemplo. Ajá. Hola. Yo tengo unos primos que desde pequeños mi tía los cuidaba demasiado, así demasiado. O sea, no dejaba que se mancharan, ni que se tiraran al piso, ni nada. Y entonces sí crecieron desde chiquitos, ¿verdad? Y después, cuando pues ya están en la adolescencia, mi tío solía ser como muy abusivo, muy pesado con ellos, o como que los señalaba y los juzgaba, pues hasta cierto punto. Y pongamos, son 3 hermanos y los 3 son súper inteligentes. O sea, mi prima tiene un promedio de 98 en la del Valle y becada y toda la onda, igual mi primo. Y el chiquito era súper pilas para bailar. Pero llegó un punto en donde mi tía, por lo mismo que siento que los controlaba mucho lo que tenían que hacer o no, él dejó de hacerlo porque mi tía era así como, ay no, qué pena, o como que se burlan de él, cuando era como echarle porras o algo así. Y ahorita, como que a lo largo de los años se han visto cómo esas actitudes que tomaron mis tíos han sido reflejadas en sus actitudes de ahorita, porque pongamos, mis primos no hablan con nadie, son súper tímidos, amigos no les hemos conocido, hemos llegado a un punto donde los dos han tenido intentos de atentar contra su vida, entonces ahí es donde se ve lo que usted dice, que son varios factores que a la larga que no se tratan como adecuadamente desde que son pequeños, ya llega un punto en la adolescencia y en la adultez que simplemente van a salir y les van a afectar de otra manera. Y pongamos, mi tío se dio cuenta de eso, pero nunca ¿cómo decirlo? No lo trabajaron de la manera adecuada. Entonces, hace poco mi prima lo volvió a intentar
Y hasta ahorita que llegaron a ese punto se dieron cuenta de que sí, de verdad, o sea, ya había que tomar cartas en el asunto, pues. Ok, gracias por contarnos. Ok, entonces quería que viéramos cómo entonces la estabilidad en el desarrollo infantil verdaderamente es un factor protectivo, ¿verdad? O protector. Familias estables, familias que hacen lo mismo durante mucho tiempo, ¿verdad? Los niños tienen predecibilidad en sus días, saben lo que viene, saben lo que va a pasar, sus rutinas están establecidas. El cerebro se desarrolla así y se desarrolla cuando las cosas pasan lentamente y de manera consecutiva, digamos. No hay cambios bruscos y demasiados cambios. Por supuesto que hay cambios, los cambios naturales, pero no tantos ni tan frecuentes. La familia monoparental, la pobreza económica y pobreza cultural es un factor de riesgo por todo lo que implica, ¿verdad? Puede ponernos en riesgo para desarrollar problemas en la psicología. La familia monoparental sin soporte de la familia extensa. Esto lo hablamos en la otra ocasión, que decíamos que no todos los hijos de madres solteras son conflictivos o tienen patología, pero sí es un factor de riesgo. Ser monoparental sin apoyo de la familia extensa puede ser un factor de riesgo, ¿verdad? Mucho estrés para un solo cuidador. Por eso creo que hay que seleccionar bien a la pareja patojos y preguntarse si los dos están dispuestos a hacer su parte, ¿verdad? Porque es muy agotador. Familia con drogodependientes, lo que sea dependencias, son factores de riesgo, causan muchísimos problemas. O sea, pueden ser, todo esto estamos hablando de riesgo, ¿verdad? No es que esto genera. Estamos hablando que esto puede generar riesgo. Familias que usan a un hijo como chivo expiatorio. O sea, la dislexia del niño se vuelve el problema de la familia. O el problema de conducta del niño es porque en realidad en esa familia no hablan y solo es a través de la conducta del niño, es el chivo expiatorio. Y la pareja tiene serios problemas, pero no los quieren resolver, no quieren hablar de eso y entonces usan los problemas de los niños como un canal para desviar ahí toda la atención que puede haber. El ambiente intrafamiliar hostil y conflictivo es un factor, pues es por naturaleza, ¿verdad? Familias multiproblemas, ¿verdad? Que no solo hay violencia interna, ya sea violencia hacia los niños o violencia hacia la pareja, sino que aparte de eso hay otros problemas y es un ambiente conflictivo, se gritan, se golpean, es un factor de riesgo. Patrones disfuncionales de relación entre los miembros de la familia, familias que se odian unos con otros, que tienen conflictos y problemas y unos con otros, es un factor de mucho riesgo. Tenemos aquí rápidamente otros factores de riesgo. En las familias disfuncionales, los patrones rígidos e inflexibles, ¿verdad? Con esas familias que son de militares. Que esas familias que son como con disciplinas muy militarizadas, ¿verdad? Todo es extremo. Ya no son rutinas, sino que son extremos. Cuando hay familias que son disfuncionales, que niegan que tienen un problema, eso es lo peor. Las relaciones sobreprotectoras, las relaciones frías o los padres ausentes. Otros factores de riesgo para el lactante y en la primera infancia, los más pequeños, los problemas con alimentación, sueños y llanto, que no se resuelven estos problemas en la primera infancia. Niños que son excesivamente tranquilos y pasivos, eso es el temperamento, retrasos de lenguaje, ausencia de la micción, o sea que no
juegos de ficción, perdón, que el niño no puede jugar, no puede imaginar. Y a nivel escolar, las quejas somáticas sin patología orgánica son un factor de riesgo. O sea, niños que les duele el estómago el domingo en la noche. Niños que les da gripe frecuentemente y es para quedarse en casa. La tristeza, pérdida de la ilusión y la irritabilidad, miedo, ansiedad, aislamiento. Estas cosas que se pueden dar en el ambiente escolar. Son factores también de riesgo. Ahora, en los adolescentes tendríamos que ponerle atención a algunos factores de riesgo, como esto yo creo que ya no son de riesgo, pero ya son patología, abuso de sustancias, uso o abuso de sustancias, no solo el abuso. Inicio o ya manifestaciones de anorexia o bulimia, trastornos afectivos, adolescentes tristes que no se relacionan, no están alegres nunca ni con su grupo de iguales, trastornos psicóticos, conductas muy marcadas, alejadas de lo común, ¿verdad? Digamos, como tendencias a conductas antisociales o pornografía, o transgresiones de la ley, eso hay que ponerle. Y también yo creo que problemas tecnológicos, ¿verdad? El uso de la tecnología, uso y abuso de la tecnología, dependencia del teléfono. Hay muchos problemas hoy en día por dependencia del teléfono y a la computadora. Hay adolescentes que se pueden relacionar perfectamente con gente virtual, pero no con gente real. Ese es un tema que hay que ver. Adriana. Una pregunta, esto de los problemas tecnológicos, de que los niños usan mucho el teléfono, ¿cómo se podría regular de una forma en la que tanto el niño como el papá, o sea, pongan de su parte? Porque mi hermana tiene este problema de que de verdad no puede soltar el teléfono, son las 4 de la mañana y ella lo está viendo y no se duerme hasta que se le apaga porque se quedó sin batería. Entonces lo que ha hecho mi mamá ha sido quitárselo a las 10 de la noche algunos días, porque no siempre se acuerda. Entonces no sé cómo que podría ser como una medida buena, pues, para tratar esto. Esta es una opinión mía y se la voy a poner en un plato nada más. Autoridad. Un padre que no maneje la autoridad no puede regular esto. Mis hijas, la hora tope es 9 de la noche y el teléfono tiene que estar en un lugar en donde todos dejamos el teléfono. No hay negociación. No hay. Esto es ahí y ahí está, punto. Y las veces que me han jugado la vuelta, porque me juegan la vuelta. El castigo es el fin de semana sin teléfono. Y ha pasado 2 o 3 veces pero eso es autoridad. Cuando yo me pongo a negociar, lo que pasa es que esto es salud, Adriana. Esto ya no puedo yo ponerme, no, otro ratito. No, el niño tiene que dormir. Los patojos tienen que dormir, tienen que descansar. Y si tenemos la estimulación del teléfono, se nos espanta el sueño. Entonces se vuelve un ciclo que no se termina. Y entonces yo sí creo que es autoridad. Y esto, unos padres que no manejen la autoridad, tal vez esto es un factor de riesgo que no incluyo ahí. Los padres tienen que saber manejar la autoridad. Entonces, cuando yo digo que no, es no, y la hora es la hora. Punto, así es. Y eso no les gusta, ¿verdad? Y la autoridad de repente no nos puede gustar, pero si es saludable, pues. Aunque yo no me gane el besito buenas noches, pero pues va a dormir y ¿qué? Esa es mi responsabilidad, ¿verdad? No es negociable. Tu salud no es negociable. Tu buen desarrollo no es negociable. No me voy a poner a negociar esto, ¿verdad? Por ejemplo, hay papás que les dan a probar alcohol muy temprano. Eso es inadmitible, pues. No, ¿verdad? Eso no. Va a llegar un momento en el que tal vez, pero mientras tanto no. Sí, pero el papá de no sé, pero aquí no, yo no. Punto. No lo vas a hacer, punto. Hay cosas que no son negociables.
y que esa firmeza de un padre o de una madre hace sentir protegidos a los patojos. Dicen, pues tengo el adulto que me cuida, ¿verdad? Al principio cuesta, después se adaptan. Después nos adaptamos. Pero cuando se trata de proteger a un adolescente o a un niño, uno tiene que hacerlo. Punto. Quizás un factor de riesgo es padres que no quieren ser autoridad en su vida, ¿no? Que quieren ser amigos. Ese es otro factor de riesgo. Miren, los padres que dicen, yo soy amigo de mi hijo. Yo soy bien amigo de mi hijo porque nos hablamos y no sé qué. Y yo tengo la idea de que cuando un padre es amigo de su hijo, ahí van a pasar cosas terribles, porque el hijo se quedó sin padre y el padre se quedó sin hijo. Son dos amigos y eso no pasa, no debería de pasar. No, diciendo que hay que aprender a diferenciarlo porque muchas veces, digamos, en el caso de mis papás son muy buena gente, pero a la hora que tienen que regañar, regañan. Entonces, como que hay niños, yo he visto como que dicen, mi papá es mi amigo, pero cuando los regañan, se ponen a hacer berrinche porque nunca en la vida los habían regañado hasta a la edad adulta, pues. Entonces siento que eso también es error de los papás. Como... Es que uno puede ser muy buen padre, amoroso y todo lo que hemos dicho, pero padre, no deje de ser padre. Pero saben ustedes que muchos padres jóvenes le tienen miedo a llamarse padres, a autonombrarse, yo soy el papá. No, somos amigos. ¿Por qué tienen miedo a la palabra? Da miedo, tienen que asumir el rol, pues. Eso lo hubiera pensado antes, ¿verdad? Bueno, estos son los factores del desarrollo psicológico normal, los factores de riesgo y los factores protectores. Algunos, quizás y sin duda habrán muchos más, pero estos son los que vimos hoy. Toda esta información está en su documento. Todo fue sacado de su documento, ¿bien? Entonces, si lo leen, no hable otra cosa diferente de lo que está en su documento. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere comentar algo el día de hoy antes de que terminemos? ¿No? A ver, Paola, Apple. César, ¿cómo está el rollo del blog entonces? ¿Para cuándo? Ah, no, espérense, yo les daré las instrucciones, no se estresen. Es que ya me piqué. No sé, vamos de a poco. Todo, está en Yo chilera. les voy a dar las instrucciones, pero ustedes empiecen a poner cosas, si les llama la atención algo, peguen cosas, es el de ustedes y entre más tengan, mejor punteados van a ser. Ok. Va, Sí, me parece, pues ya me piqué. No se esperen, pero los temas específicos que voy a calificar les voy a dar las instrucciones. Va, buenísimo. Que vamos despacio, si no, el estrés nos va a agotar. Ya viene la parte dura, espérense. ¿Estamos allí? ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, solo quiero saber si están... Rodolfo ya no sé. Una cosa rapidito, la investigación para el jueves es María antes de la Gabriela clase. Lemos, ¿está María Gabriela Lemos? Sí, César, aquí estoy. Ok. Ana Cristina, sí. Ana Lucía Peláez. Aquí estoy, César. Ok. Presente. Hanna, Paola Recinos, Jimena Rivera. No vi a la Jimena. Ahí está. Aquí Jimena, estoy. la frente no se la reconozco, hombre. Gabriela Esta Rivera. me queda muy abajo, lo siento. Está Gabriela Rivera. No se conectó. Gaby Sí, Rivera. yo la vi, pero es que ella siempre tiene mal internet. Sí, yo sí vi que se conectó. Acá es César. Ahí está. Hasta opinó una vez, ¿no? Crista, sí está. Luisa y Fernanda. Patojos, que descansen, dulces sueños. Los veo mañana por aquí. Gracias, César. Gracias por todo. Gracias, César. Buenas noches.